Osteoartrosis o también conocida como osteoartritis. Vamos a ver qué es la que sigue, por favor. En cuanto a la definición, es la enfermedad articular incapacitante por degeneración del complejo articular. ¿Qué quiere decir? Que todo el complejo articular se va a ver degenerado. Esa es la principal característica, degeneración del complejo articular. La que sigue, por favor. Y esta es la primera patología, el primer trastorno articular más común, sobre todo en personas con ciertas características, como con una edad mayor de 55 años, un sexo femenino, y en cuanto a las articulaciones, en cuanto a la frecuencia de afectación, suele ser más frecuente la rodilla, luego la cadera y posteriormente la mano. La que sigue, por favor. Nosotros tenemos muchísimos factores de riesgo que son modificables, o sea que podemos incidir sobre ellos para que sea menor el riesgo de que una persona desarrolle osteoartritis o la conocida también como osteoartrosis. Uno es la obesidad, el otro es la sobrecarga excesiva de la articulación y el otro es el sobreuso. En el caso de la obesidad, pues es más que obvio. Es lo que les comento a los pacientes en la consulta. Imagínense que son un coche y a su coche le ponen demasiado peso, le meten cajas, le meten tabiques, ladrillos y lo sobrecargan. ¿Qué es lo primero que se va a gastar en ese coche? Los amortiguadores. El cartílago de las articulaciones es el amortiguador, que no dura toda la vida, no se regenera, se gasta. Si uno le pone más peso a su vehículo, a su cuerpo, ese sobreuso, esa sobrecarga excesiva de la articulación va a terminar por desgastar el cartílago. Y acuérdense que esta es una patología caracterizada por el desgaste. La que sigue, por favor. Entonces, es muy importante mencionarles que estos factores son los que tenemos que tratar, los modificables, porque hay otros no modificables. O sea, si tú ya tienes más de 55 años, ya tienes 55 años de vida tu cartílago, ya se gastó lo que cualquier cartílago se gastaría en esos 55 años. Ya no le podemos hacer nada en este caso. Si tú tienes historia familiar de que algún pariente también tuvo la patología, si tú ya tuviste alguna lesión articular, algún traumatismo, alguna cirugía previa en rodilla, manos, cadera, eso ya no te lo podemos quitar, entonces ya es un riesgo. No son factores determinantes. ¿Qué quiero decir? Que no porque yo tenga todos estos factores de riesgo, quiere decir que voy a tener la enfermedad. No, son factores como se les llama, de riesgo, no determinantes. Entonces también los factores anatómicos como alguna lesión articular en el momento, alguna afección asimétrica que genere mayor carga de peso en un lado a diferencia del otro lado del cuerpo, de las rodillas, por ejemplo. La que sigue, por favor. Y en el caso, por ejemplo, del sexo que comentábamos, debilidad neuromuscular, infecciones previas, trastornos inflamatorios, todos esos nos van a considerar un aumento en el riesgo de desarrollar ese tipo de patologías. La que sigue, por favor. Cabe mencionar que hay diferentes tipos de osteoartritis, por así decirlo. La principal es la idiopática. ¿Qué quiere decir? Que es sin causa subyacente identificable, o sea que no sabemos por qué, pero se dio la osteoartritis. Suele ser localizada o generalizada y algunos factores genéticos no han sido identificados, pero se sospecha que existen. La que sigue, por favor. Y la secundaria, en la cual sí tenemos una patología de base, la cual nos puede condicionar un aumento de la incidencia de la osteoartritis, diabetes, traumatismos, hemocromatosis, todas estas enfermedades, si el paciente la tiene, puede ser causa de la osteoartritis. La que sigue, por favor. Y en cuanto a la fisiopatología, realmente es muy, 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 muy sencilla. Nos podemos meter como si fuera una clase de reumatología muy a fondo en cuanto a las citocinas proinflamatorias, la cascada de la coagulación, de las bradicininas, la cascada inflamatoria per se. O sea, puede ser muy extensa, pero se la pongo de la manera más resumida posible. Es primero un estrés mecánico crónico. ¿Qué me va a generar el estrés mecánico crónico en la articulación? Disminución de proteoglicanos. Y este se puede dar por la carga y por la edad. Entonces, si disminuyen estos proteoglicanos, ¿qué ocurre en el cartílago? Ya no es elástico y se vuelve muy friable, o sea, fácilmente degenerable. ¿Qué genera? Pues la degeneración y posteriormente una inflamación del cartílago.
Después, ¿qué pasa con este espacio articular donde estaba el cartílago? Hay un estrechamiento en algunas regiones y un ensanchamiento en otras del espacio articular, que son características sobre todo radiográficas que vamos a ver más adelante. ¿Y qué pasa también? Una esclerosis del hueso subcondral. Como ya no hay este colchoncito, hay mayor estrés en el hueso que está cercano a la articulación que tiene mayor peso. Entonces, una forma de protegerse el hueso y de decir, ¿sabes qué? Yo me estoy lastimando mucho, ocupo mayor protección, depósito de calcio. Por eso se da la esclerosis subcondral, que se ve como radiopacidad en las radiografías, que la vamos a ver también un poco más adelante. La que sigue, por favor. Entonces aquí les dejo una imagen muy sencilla de la articulación. Si se fijan en la parte de arriba, es el cartílago normal. Su cartílago, su membrana, su liquidito, su hueso, todo bien delimitado, todo bonito, es normal. Pero abajito en la osteoartritis ya vemos una degeneración en estadios tempranos. Tanto la capa de cartílago, el cartílago como tal se va a estar inflamando, va a haber una inflamación, un edema, o sea, todas las características clásicas de la inflamación, los cuatro signos cardinales. Va a haber una hipertrofia de la sinovial que va a secretar mayor líquido sinovial y va a haber un adelgazamiento de la cápsula. Y del lado derecho, en estados más avanzados, encontramos los cuatro signos radiográficos típicos de la osteoartritis. Una asimetría en los espacios articulares, va a haber presencia de osteofitos, esclerosis subcondral y presencia de quistes en las áreas subyacentes al hueso, más cercanos obviamente a la articulación. La que sigue, por favor. Y clínicamente, las características son muy, 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 muy comunes en este tipo de pacientes. Una es el dolor, la que sigue, por favor, es el dolor durante o después del esfuerzo, que alivia con el reposo. Ajá, las características clínicas. Otra es el dolor con la flexión o la extensión completa. Además, puede haber crépitos al momento de, sobre todo las rodillas. Si ustedes las mueven ahorita, seguro a muchos de nosotros nos va a sonar. Movemos la rodilla, la extendemos, la flexionamos, hay un crépito. Puede haber rigidez articular y un rango disminuido del movimiento. En las consultas que llegamos a ver con los reumatólogos, rigidez no es como que no la puedo mover tanto, rigidez es rígido, o sea, no se mueve, la mano se queda así, o sea, no se puede doblar hacia otro lugar, esta es rigidez. Cuando no hay un movimiento articular en cuanto a los rangos sí, del movimiento de la articulación, porque se quedó fija, se quedó rígida. Y esa suele ser matutina, suele ser menor a 30 minutos y eso es muy importante para poder diferenciarla de otras patologías reumatológicas. También la afección aquí es asimétrica, asimétrica, a diferencia de la artritis reumatoide que puede ser simétrica. Eso es muy importante porque muchas veces una paciente llega con una afección de la mano y uno dice, es artritis. No, puede ser una osteoartrosis. La forma de diferenciarla es ¿cuál? Ah, pues la simetría, cualquiera de las dos, dependiendo cómo se presente. Y en etapas avanzadas, pues el dolor es constante. El rango de movimiento se volvió mucho más restringido. La que sigue, por favor. Y si hablamos específicamente por articulación, va a haber algunas características, como los nódulos de Everden, los nódulos de Bordach, la risartrosis, el hallux rígidos, que los vamos a ver de manera muy gráfica. La que sigue, por favor. Y en estas imágenes de osteoartritis uno pensaría, ah, mira, la veo a artritis reumatoide. No, es osteoartritis. Los nódulos de Everden y de Bordach los vamos a ver en las articulaciones interfalángicas medias y distales, que son como las vemos ahí en la imagen. Esas pequeñas bolitas que se les ven ahí son esos nódulos que les acabo de comentar y son típicos en la osteoartritis. También puede haber en artritis reumatoide, pero aquí también se presentan por desgaste articular. Es muy frecuente por el sobreuso de las articulaciones. La que sigue, por favor. Muchas veces ocurre, sobre todo en las mujeres o en los hombres que tienen una actividad laboral que involucra mucho las manos, por ejemplo, las costureras, personas que utilizan demasiado estas articulaciones de los dedos suelen tener este tipo de degeneración articular que se ve así en estadios más avanzados. La que sigue, por favor. Son básicamente imágenes muy similares, pero muy representativas de este tipo de nódulos que les comentaba con estas degeneraciones articulares. La que sigue, por favor. Aquí vemos una imagen radiográfica
sobre todo en este caso la risartrosis. Si lo ven un poquito más en el carpo, las áreas que tienen mayor esclerosis subcondral son las que obviamente tienen mayor afección. Em, la que sigue, por favor. Creo que tiene otra imagen muy buena. Seguramente está más adelante. Bueno, el diagnóstico de la osteoartritis es un diagnóstico clínico. Si yo tengo un paciente de más de 45 años con clínica típica de osteoartritis, pues es osteoartritis. Aquí cabe señalar que no existen criterios diagnósticos específicos, no es como otras enfermedades reumatológicas como el lupus, que tiene sus criterios, artritis, la enfermedad por gota, o sea, esta no tiene criterios como tal, pero el diagnóstico es clínico, sobre todo basándonos en los antecedentes de la persona, en una buena historia clínica. Pero si tuviéramos la duda, podemos salir de la duda solicitando algunas pruebas de imagen, como cuáles, la que sigue, por favor. La principal, obviamente, de primera línea, la radiografía simple. ¿Sobre dónde? ¿En qué área? Pues en la articulación afectada. La que sigue, por favor. Ah, es importante. Se tienen que pedir varias vistas, no solamente una cara anterior, es anterior, lateral, una oblicua para ver la afección de la articulación. Y esos son los cuatro signos característicos que les comentaba que va a haber en un paciente con osteoartritis. El ensanchamiento irregular de la articulación, una esclerosis subcondral, que es un medio de defensa, por así decirlo, del hueso, la presencia de osteofitos o esos espolones óseos que les conocemos también, y un quiste, y en algunas ocasiones quistes subcondrales. La que sigue, por favor. Y aquí les pongo una radiografía de manera muy, muy fácil de identificarla, en donde podemos observar, si se fijan en los laterales bueno, la articulación en sí tiene una mala distribución, o sea, no es regular. En su lado derecho de la pantalla, el espacio articular es mayor, en el lado izquierdo está mucho más ensanchado. Del mismo lado izquierdo hasta la orilla, vemos esos pequeños áreas especuladas que son los osteofitos. Y si se fijan, en el área que tiene mayor estrechamiento articular, es más blanquecina el área ósea, o sea, es más radiopaca toda el área que está pegadita a la articulación, donde anteriormente debería de haber un cartílago. ¿Esto qué es? La esclerosis subcondral. Aquí no vemos quistes subcondrales, pero se pueden llegar también a presentar. La que sigue, por favor. Y en algunas otras ocasiones realmente no es tan típico, pero también mencionarlo porque existen, se pueden solicitar algunos otros estudios como una resonancia magnética en caso de que sospechamos alguna lesión de cartílago, de meniscos, para descartar por diagnósticos diferenciales alguna necrosis avascular. Y la desventaja, pues, es que obviamente es muy caro, a diferencia de una radiografía habitual. La que sigue, por favor. También se puede pedir algún ultrasonido, sobre todo cuando se sospecha eh, alguna inflamación por una artritis inflamatoria. eh, Puede pedirse ultrasonido como para guiarlo por aguja para posteriormente solicitar alguna muestra de líquido, pero lo más típico es la radiografía. También pueden pedir alguna tomografía en algún momento porque pues es una mejor manera obviamente de visualizar los osteofitos, los quistes subcondrales, pero prácticamente son muy costosas y realmente con una radiografía es más que suficiente y con la clínica. ¿Podemos pasar por favor al tratamiento? En cuanto al tratamiento, el Colegio Americano de Reumatología nos comenta y la OMS, obviamente, que tenemos que tener un tratamiento escalonado. O sea, siempre tiene que haber un primero, un después, un subsecuente, un último, o sea, siempre escalonado. O sea, un tratamiento gradual. Primero, el tratamiento no farmacológico. Si nos llega un paciente con dolor articular, que nosotros vemos que tiene dolor a la movilización, que tiene el crépito, está un poquito inflamada la articulación, es asimétrica. ¿Sabes qué? Tú tienes 35 años, estás muy joven, tienes sobrepeso, tienes obesidad, no haces actividad física. ¿Sabes qué? Te recomiendo la caminata, recomiendo natación, te recomiendo cambios en los hábitos higiénico-dietéticos para que bajes de peso y disminuyas gradualmente el daño articular que estás teniendo. Esa es la primera recomendación. Cambios no farmacológicos. Posteriormente pueden ser farmacológicos y al final quirúrgicos. En el no farmacológico les digo, educar sobre la enfermedad, sus técnicas de autocuidado,
un plan específico de ejercicio para él. Realmente no hay una forma mejor de ejercicio que otra, pero en algunas ocasiones se prefiere la natación por la menor cantidad de impacto articular que existe. Si pasamos posteriormente al tratamiento farmacológico, que es la tablita que vemos allá abajo, esa no la manejan por steps. Step 1, Step 2, Step 3 y Step 4. Lo primeritito son tratamientos no opioides, o sea, analgésicos no antiinflamatorios. Y pues esos son la primera línea. Antiinflamatorios no esteroideos. En este caso, pues vamos a dar, puede ser de preferencia tratamiento tópico. O sea, eso es algo muy, muy útil. Los gelecitos con AINES tópicos son lo primero que les podemos dar y recomendar. Esos son excelentes. Posteriormente podemos dar los AINES orales, son recomendados sobre todo para cuando hay una osteoartrosis de cadera y cuando el tratamiento con los AINES tópicos no son tan adecuados o no son tan benéficos como esperáramos. Y podemos hacer una combinación de los AINES con el acetaminofén, que también se considera pues un AINE, pero la sinergia de los dos puede ser muy útil para dolores moderados causados por este tipo de patologías. La que sigue, por favor. Y hablando de los opioides, se recomiendan opioides débiles, o sea, que no sean opioides fuertes. El preferido por la Asociación de Reumatología, Americana de Reumatología, es el tramadol. Es el primero, el único opioide casi casi que se le recomienda a los pacientes con este tipo de patologías. Los demás no, este es el más adecuado. En caso de que no se mejore con los AINES, con el opioide, se pudiera llegar a pasar a otra instancia, que son las inyecciones intraarticulares de glucocorticoides. Esta claramente tiene que ser administrada por personal capacitado, puede ser quien sea, puede ser el médico general, puede ser el especialista en medicina familiar, puede ser el traumatólogo, quien sea, pero que tenga un adiestramiento adecuado en la técnica. ¿Por qué? Porque las lesiones pueden ser peores que el beneficio. Y ya de última instancia es el tratamiento quirúrgico, que no vamos a andar en él porque no es algo que nos corresponda a nosotros, pero si vemos que el paciente no mejora, que al pasar del tiempo no baja de peso, no hace ejercicio, que va empeorando la clínica, que ya la afección es muy notoria en una radiografía pre y en una post, el avance fue abismal, hay esclerosis, quistes, osteofitos, el tratamiento, dependiendo también de la edad, ya sería mandarlo a traumatología porque eso ya requiere un reemplazo de cadera, una terapia pues quirúrgica. Entonces, dudas, preguntas respecto a osteoartrosis. Es una enfermedad también, puede ser muy extensa si la viéramos muy, muy, muy a fondo, pero realmente el enfoque de muchas de las patologías, el enfoque en medicina familiar, más que nada es preventivo y curativo hasta lo que no sea quirúrgico. O sea, nosotros podemos dar tratamiento para aliviar dolor, malestares, para quitar infecciones, pero lo quirúrgico pues obviamente no nos compete. Entonces, lo que sí nos compete es que a cuidar al paciente para que no requiera ese tipo de intervenciones quirúrgicas en algún momento dado. O sea, nuestro trabajo como médicos familiares es prevenir y promover la salud para que no lleguen a esas instancias. Hay varios artículos en cuanto a los que les comento, pues, de la longitudinalidad, que dicen que ir a tu médico familiar te previene, en primero, idas a urgencias, te previene complicaciones de patologías crónicas, vives más, vives mejor. Entonces es algo muy importante que ustedes tienen que hacer, que es tratar de sensibilizar a la población para que vayan a consultas aún estando sanos, porque todas las patologías que estamos viendo son patologías que se pueden prevenir desde que está el paciente yendo a, a su control de niño sano, a su control de adultos, a todos. Se puede prevenir, se puede prevenir, se puede prevenir. Curar es llegar tarde. Entonces, ¿alguna duda de esta que acabamos de ver? Por ejemplo, Doc, ¿cuál es el beneficio que se le dé Celecoxib al 80% de los pacientes que tienen dolor? El primer medicamento que se le administra siempre va a ser el Celecoxib y ya como segunda elección deciden utilizar el tramadol si en caso de que el Celecoxib no funcione o incluso los combinan con la Ujú. finalidad de crear más analgésico. Pero ¿cuál sería como en este caso la desventaja del Celecoxib por el cual no es tan efectivo como el tramadol, por ejemplo? Mira, la ventaja del Celecoxib es que es un inhibidor selectivo de la COX-2. ¿Qué quiere decir? Que los efectos adversos que puede tener, sobre todo a nivel gastrointestinal, no son tantos. Esto tiene que ver mucho con farmacología, sobre todo por las cascadas de las prostaglandinas y de los locotrinos. Si nosotros nos vamos a estas cascadas de las prostaglandinas y de los locotrinos, sabemos que los COX-2
nos van a proteger más a nivel gastrointestinal, sobre todo con las prostaglandinas, prostaglandina uno 2 porque tienen mayor efecto los AINES, no sé cómo explicártelo. Son más erosivos, o sea, son más dañinos para la mucosa gástrica, los AINES típicos. Entonces, por eso se prefieren los COX-2 porque son inhibidores selectivos de la COX-2, de la ciclooxigenasa número 2, porque tienen menores efectos adversos a diferencia de los AINES típicos. Por eso se les suele preferir en muchos tipos de dolor y no nada más en los generados por la osteoartrosis. Hay algunos AINES que sería bueno que los checaran. Existe una tablita en la cual se maneja cuáles tienen mayor efectos adversos a nivel gastrointestinal, a nivel renal, porque también las prostaglandinas tienen un gran impacto a nivel renal. Entonces hay una tablita que nos maneja cuáles son los mejores AINES en cuanto a eficacia y en cuanto a menor daño. Entonces las COX-2 son de los primerititos porque tienen menor daño y cumplen el efecto de un AINE, pero sin los efectos adversos, por eso suelen ser muy buenos. Y acuérdense que muchos fármacos tienen la ventaja de que si se juntan hacen sinergia. Por ejemplo, el paracetamol se utiliza para dolores leves, pero si el dolor leve no se le mejora con el paracetamol y ya se volvió dolor moderado, podemos combinarlo con algún AINE, o sea, la sinergia de los AINES por sí solos o de un COX-2 con un opioide débil, la sinergia es mucho mejor para disminuir los dolores, por eso se utiliza así. ¿Por qué COX-2? Por los menores efectos adversos. ¿Por qué se puede combinar? Por la sinergia que hace para disminuir el dolor, porque se potencializa, por así decirlo, su efecto. ¿Me expliqué? Muchas gracias, Doc. Y por ejemplo, medios caseros como los fomentos de agua caliente en estos pacientes que ya tienen una degeneración debido a los trabajos, debido a su profesión como albañiles, cocineros, que siempre están con las ya un daño en osteoporosis o ya en la articulación. ¿Fomentos de agua caliente o algunas medidas caseras sí son efectivas o solo es como para disminuir eh, como la necesidad del medicamento, por decirse así? Pues mira, sí pueden llegar a ser efectivas. Muchas veces hay muchos tipos de remedios que sobre todo en las comunidades se utilizan, que tienen un efecto más que nada de placebo porque les generan bienestar psicológico al paciente. Si lo genera, pues qué bueno que lo use siempre y cuando no le dañe. Realmente que se ponga alcohol o que se pongan una hoja o que se pongan algo que ellos utilicen de manera empírica, siempre y cuando no les genere daño, no hay mayor problema. Realmente la principal recomendación sería un AINE tópico, una crema, un gel, un ungüento, algo tópico, eso sí le va a beneficiar más. Y pues hay que recordar que aparte de ser algo degenerativo, también puede llegar a generar un proceso inflamatorio. Y en cuanto a las características pues, de la inflamación, acuérdense que son cuatro signos cardinales: el color, el edema, el calor y la pérdida de la función LD. A ver, permítame. Es eritema, que es el color. El edema es el calor y es el dolor. Entonces, cualquiera de esas cosas, si yo le pongo un fomentito de agua caliente o de agua fría, pueden empezar a disminuir estas características clínicas, que son estos cuatro signos cardinales. Por ejemplo, si yo le pongo frío, el edema disminuye. Si yo le pongo frío o calor, puede disminuir el dolor. Entonces, sí puedo dar técnicas caseras, siempre y cuando no sea algo que ponga en riesgo ni en daño la integridad de la articulación ni la funcionalidad del paciente. Si él siente que le ayudan las compresas calientes, que se las ponga. Si siente que le ayudan las frías, que se las ponga. Pero realmente algún fundamento científico no hay. La recomendación serían los ungüentos de analgésicos tópicos y la actividad física. De hecho, podemos dar algunas recomendaciones, algunos ejercicios para que realicen en casa y que poco a poquito empiecen a recuperar un poco eh, la, la mayor, el rango de la amplitud de los movimientos de la articulación, pero pues sí, o sea, no hay problema con que use sus fomentos, su alcohol, sus hojas, siempre y cuando no ponga en daño la integridad de la articulación. Gracias, doctor. Ajá. Entonces, ¿alguna otra duda, pregunta? ¿No? Bueno. ¿Cómo se sienten? ¿Si quieren continuar? Yo voy a darles 5 temas. De hecho, vamos, yo creo que con muy buen tiempo. Realmente les digo, si creen que voy muy rápido, díganme, nos detenemos o volvemos a repasarlo. Yo sería con este tema de gota o artritis gotosa, el último tema que les voy a compartir. ¿Tienen, se sienten con ganas de continuar? ¿Quieren descansar 5 o 10 minutos y continuamos o no la seguimos? También es un tema muy rápido, realmente. Como ustedes me digan. De una vez, bueno, vamos bien. Bueno, yo. Muy bien.
Bueno, entonces el último tema que les voy a compartir es el de gota. La que sigue, por favor. Bueno, lo que pasa, la gota es una patología causada obviamente por cristales. Y estos cristales se precipitan y se depositan en la articulación. ¿Qué generan estos? Pues un proceso inflamatorio. En proceso inflamatorio, ¿dónde? Dentro de la articulación. Por afección tanto del líquido como de los tejidos sinoviales. La que sigue, por favor. En cuanto a epidemiología, nosotros sabemos que es más frecuente en el sexo masculino. Existen dos picos de incidencia, entre los 30 a los 39 y en mayores de 60 años. La que sigue, por favor. Hay algo que se le conoce como hiperuricemia, que es el aumento de la urea en la sangre. Esta puede ser idiopática, que es la conocida como hiperuricemia primaria, y también puede haber una hiperuricemia secundaria cuando ya hay una causa conocida. Puede ser por una excreción insuficiente o por una producción aumentada. ¿Qué nos va a predisponer? Pues nos va a predisponer a que se desarrolle la patología por gota. Cabe aclarar que no es obligatorio que se desarrolle gota cuando el paciente tiene hiperuricemia. Puede tenerla, pero no desarrollar gota, o sea, no es algo obligatorio. La que sigue, por favor. Hay que saber que existe una sobresaturación extracelular de ácido úrico. Puede haber comorbilidades, puede haber algunos medicamentos que afecten la formación o la excreción. Puede existir y esos, pues obviamente, nos predisponen a la hiperuricemia cuando es primaria, o sea, cuando no se conoce. Hay algunos factores que agravan este tipo de condición, sobre todo los hábitos alimentarios, el aumento en el consumo de purinas en la dieta. La que sigue, por favor. También una disminución en la excreción. Esta suele ser la principal causa, la causa más común de un aumento de la hiperuricemia, una disminución en la excreción. ¿Cuál puede ser la causa? Pues fármacos, como cuáles, piracinamidas, aspirinas, la niacina, alguna enfermedad renal crónica, puede haber cetoacidosis, acidosis láctica, o puede haber condiciones como la posmenopausia que nos generen ese tipo de disminución en la excreción de ácido úrico. La que sigue, por favor. La hiperuricemia, cuando es secundaria, se debe sobre todo, puede ser a un aumento en la producción de ácido úrico. En el caso de un aumento en la producción de ácido úrico, hay muchas cosas que nos pueden condicionar. Son pocas las urgencias que existen en el área de oncología. Una de las consideradas como urgencia oncológica suele ser el síndrome de lisis tumoral. Suele ocurrir sobre todo en pacientes que recibieron algún tratamiento por quimioterapia. Las células oncogénicas pueden generar lisis. Al romperse la membrana celular de las células, salen todos los contenidos intracelulares, electrolitos, metabolitos, entre ellos las purinas, lo cual puede aumentar, como les comentaba, la concentración de ácido úrico. La anemia hemolítica, por obvias razones, igual que la anterior, pues una lisis celular, neoplasias mieloproliferativas, quimiorradiación, que les condicionaba, pueden favorecer al aumento del síndrome de lisis tumoral o de efectos enzimáticos por sí. La que sigue, por favor. Y obviamente, condiciones que nos generen un aumento en la dieta de proteínas, especialmente las purinas, como pueden ser las carnes, sobre todo el consumo de cárnicos. La obesidad, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, pueden ser factores condicionantes de aumento de las purinas. Dos más, por favor. En cuanto a la disminución de la excreción y sobreproducción de alto consumo de alcohol, puede ser también un condicionante el alto consumo de alcohol. Acuérdense, el alcohol puede generar que los ácidos orgánicos del alcohol compitan con los ácidos que se están metabolizando en el cuerpo, como el ácido úrico. Si aumenta los ácidos orgánicos del alcohol y no se eliminan los ácidos del metabolismo de las purinas, como el ácido úrico, va a haber un aumento de los mismos. Entonces, un alto nivel de purinas secundario al consumo de alcohol. Creo que ya no se ve la pantalla, ¿verdad, la doctora Fernanda? Un momento nada más en lo que reaparece.
Al momento, ¿alguna duda, pregunta de lo que hemos comentado de la hiperuricemia primaria, secundaria? ¿O todo bien? ¿Todo bien? Muy bien. Ahorita vamos a pasar a la diapositiva número 10 en un momentito más. En esa les voy a mostrar sobre la fisiopatología de la gota. ¿En algún momento se les ha llegado a tocado o tocado ver algún paciente con tofos? ¿O saben qué son los tofos? En el internado, a lo mejor en el servicio. Como unas cositas blanquecinas que se encuentran dentro de la piel, por decirse así, que al abrirse salen como piedritas, similares a las piedritas, ¿será eso? Ajá, sí, más o menos. Igual más adelantito les voy a poner algunas imágenes para que los identifiquen, pero es una degeneración articular causada pues obviamente por la presentación de purinas. Aquí veo, David Díaz preguntó si hay algún medicamento que favorezca la aparición de gota. Bueno, hay medicamentos que aumentan bueno, que disminuyen la excreción de ácido úrico, por lo tanto, aumenta el riesgo de aparición de gota. Algunos de estos medicamentos son la piracinamida, puede ser la aspirina, los diuréticos de asa, las tiacidas, la niacina, o sea, son varios medicamentos que disminuyen la excreción de ácido úrico. Si disminuyen la excreción de ácido úrico, causan una hiperuricemia secundaria. Y al causar una hiperuricemia secundaria, aumenta el riesgo y favorece, como tú comentas, la aparición de gota. Sí, sí hay algunos medicamentos, son esos que te comento. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, esta también se las hice muy sencilla para que fuera fácil de que quede claro, pues. Si nos vamos hasta la parte izquierda, en la parte superior, ¿qué es la gota? Una artropatía causada por cristales. Es una enfermedad inflamatoria. ¿Causada por qué? Por una hiperuricemia. ¿Por qué? Porque los valores de ácido úrico ya no son normales, aumentaron. Entonces, la artropatía por cristales, que es inflamatoria, ¿cómo se causa? Por una precipitación y depósito de cristales de ácido úrico. Estos nos van a desencadenar altos niveles de ácido úrico, una acidosis, y cuando baja la temperatura en las articulaciones, aumenta la precipitación, causando una sobresaturación y la formación de los cristales. ¿Qué pasa con esos cristales que se forman en la articulación? Si vemos hasta la derecha el dinosaurio, los fagocitos se comen a estos cristales. Esta fagocitosis está dada por los polimorfonucleares. ¿Qué pasa cuando se comen a los cristales? Hay una liberación de enzimas y mediadores inflamatorios, lo cual genera una inflamación articular. ¿Por qué llegan primero los polimorfonucleares a la articulación? Bueno, acuérdense, bueno, es redondar a lo mejor un poquito en temas que son como muy básicos, pero nunca está de más recordarlo. Acuérdense que para los procesos inflamatorios siempre hay una fase celular y una fase vascular. La fase celular siempre está mediada en primera instancia cualquier proceso inflamatorio, sea infeccioso o no infeccioso, por los neutrófilos. En primera, porque son las células más abundantes a nivel leucocitario en el torrente sanguíneo de manera activa y son los primeros que reciben señales de cualquier citocina proinflamatoria. Acuérdense, factor de necrosis tumoral, interleucina 1, son los principales agentes leucocitarios que tienen esos receptores para recibir la señal y llegar corriendo al lugar que se necesita. Entonces llegan los polimorfonucleares, fagocitan a las células y liberan más citoquinas, más interleucinas para llamar a más de sus compañeros leucocitos para que vayan y aumente el proceso inflamatorio. Esto pues obviamente es una manera muy burda y muy sencilla de decirlo, porque realmente hay más de trasfondo, pero pues no es la finalidad de la plática. Entonces, vámonos otra vez al lado izquierdo, el ácido úrico. Acuérdense, es el producto final del metabolismo. ¿De qué? De las purinas, que conseguimos ¿dónde? De la carne. Esta se excreta habitualmente por los riñones y tiene muy pobre solubilidad. Entonces, cualquier cosa que nos aumente la producción o nos disminuya la excreción puede condicionarnos un aumento de esta sustancia a nivel sérico. ¿Cuáles son los efectos crónicos? Que puede haber ataques repetitivos de gota, una agregación extra de cristal durato, o sea, para que se formen grandes cristales que generan una degeneración articular, produciendo deformidades, conocidas como tofos, que las vamos a ver más adelante. Ahorita, ¿alguna duda en cuanto a la fisiopatología? Está muy sencillo así como se los puse, yo creo que es lo que realmente deberían de saber en un primer nivel de atención, como para que tengan una idea.
¿Y por qué tienen que tener esta idea? Porque su paciente va a llegar con ustedes y ustedes le van a decir, ¿sabe qué? Usted tiene gota. Ah, doc, ¿y qué es la gota? Yo hablo con ustedes y me puedo poner a platicar, digamos, de los receptores, de los leucocitos, de los leucotrienos, interleucinas, cascadas de la coagulación, tal, porque sé que ustedes son médicos y me van a entender, pero esta forma en que se la estoy presentando, siento que es la forma más fácil de entenderla y en la cual se la pueden explicar de manera muy sencilla a cualquier paciente. Acuérdense que una buena consulta médica, aparte de que es cuando le resuelven la problemática, la patología del paciente, es, y yo lo considero así, es cuando el paciente se va sin dudas. Entonces, siempre en su consulta, don Juan, dudas o preguntas, sí sabe qué tiene, sabe por qué lo tiene, sabe qué vamos a hacer, sí entendió cómo le estoy dando la explicación del por qué, el cómo y el qué vamos a hacer para ayudarlo. Entonces, siempre, acuérdense de darle la mejor explicación a su paciente de la manera más sencilla. Muchas veces me ha tocado con otros compañeros o con otros médicos con los que he compartido consultorio rotado, le explican al paciente, sí le explican bien y yo les entiendo porque pues soy médico, pero el paciente se queda con dudas porque les dan alguna terminología que ellos no entienden. Acuérdense que es parte fundamental de cualquier consulta que el paciente no se vaya con dudas y que entienda. Él está ahí por una necesidad, él está ahí porque quiere el apoyo de ustedes. Y la manera en la que mejor le van a dar el apoyo es explicándole de manera detallada, de manera paciente, qué es lo que tiene, por qué lo tiene y asegurándose ustedes que no tenga dudas. Yo siempre en la consulta repito unas 4 o 5 veces, dudas o preguntas, dudas o preguntas, dudas o preguntas, porque una buena consulta y un buen proceso de enseñanza, que es parte fundamental de cualquier médico, del primero, segundo, tercer nivel de quien sea, la enseñanza es lo básico y lo fundamental, y a quien le van a enseñar a ustedes, más que internos, residentes o a quien sea, es a su paciente. Entonces tienen que ser buenos docentes con su paciente. La que sigue, por favor. Entonces, en cuanto a la clínica, normalmente va a haber una etapa sintomática. ¿Qué quiere decir? Que el paciente puede durar muchísimos años con la enfermedad y ni darse cuenta porque está en este periodo de latencia, en un periodo un periodo asintomático. Entonces, ¿qué va a pasar con esta hiperuricemia? Pues no va a tener síntomas. Después va a pasar a una crisis gotosa aguda. Ahorita en un momento más, yo creo que nos comparte nuevamente la presentación la doctora Fernanda, pero bueno, se los puedo platicar así de manera verbal. ¿Qué pasa en cuanto a una artritis gotosa aguda? Hay ciertos disparadores para que haya una crisis gotosa. Puede ser aumento repentino del ácido úrico, algún trauma en la articulación, alguna cirugía, deshidratación, una mala diuresis. Acuérdense que como no es soluble este componente en los líquidos, es más fácil que se precipite. Cualquier falta de líquidos a nivel corporal, algún trauma, alguna cirugía, puede condicionar que se precipiten. Y si estuve 10 años sin los síntomas, pero presenté alguno de estos que les comento, se desencadena la crisis gotosa aguda. Diapositiva 13, por favor, doctora. Y bueno, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas después de tener estos disparadores? Lo más común es un dolor intenso. Puede haber fiebre. Durante las noches es muy característico el que el paciente se despierta por dolor en la noche. Se despierta por dolor en la noche. Y el punto máximo de este dolor ocurre entre las 2 y las 24 horas después de que se presentó. Puede haber, puede haber descamación de la piel que recubre la articulación. Y lo vamos a ver con algunas imágenes muy representativas un poco más adelante. La que sigue, por favor. Y aquí sí, muy importante. Es asimétrica, asimétrica. Muy pocos pacientes, menos del 20%, suelen presentar poliartritis. Casi siempre suele ser una sola articulación. Pueden ser varias, pero no es tan común. Pero es asimétrica. Si yo tengo en ambas manos, muy seguramente va a ser artritis. No va a ser osteoartritis, porque es asimétrica la osteoartritis y simétrica la artritis. Y va a afectar obviamente articulaciones pequeñas, sobre todo las periféricas, porque es donde hace más frío. Y el frío, acuérdense que favorece la precipitación, como lo vimos en la fisiopatología. Puede haber podagra, gonaga, quiragra, esto dependiendo de qué, de la articulación en la que se vea afectada. Eh, Más adelante, por favor, para enseñarles las imágenes. Acuérdense, podagra, pues aquí estamos viendo ya el dedito del dedo gordo del pie, con las características físicas típicas de los 4 signos cardinales que les comentaba de la inflamación: el dolor, el color,
el edema, el eritema que vemos ahí. Todo esto, color, calor, dolor y eritema, vamos a marcarlo muy, muy típico en la inflamación de cualquier circunstancia, pero es muy, muy notorio en la gota. O sea, es una inflamación articular muy notoria. Y puede aparecer el quinto signo, que es la pérdida de la función. Ese, pues obviamente no va a poderlo mover, no lo va a poder flexionar. Esa pérdida de la función también va a estar presente en algunas de estas inflamaciones. La que sigue, por favor. Yo creo que ahí es más que notorio la inflamación donde la presentamos, ¿no? En pie del lado izquierdo, en la articulación, estamos viendo cómo está afectado por la inflamación, el color, el edema, o sea, todo un proceso inflamatorio muy típico. La que sigue, por favor. En las manos, el dedo medio, tercer dedo, le estamos viendo la interfalángica media, cómo hay un proceso de inflamación, hay una alteración estructural, obviamente, por dentro de la articulación que nos está generando todo el proceso inflamatorio y los cambios físicos externos. La que sigue, por favor. Bueno, esa que acabamos de ver ahorita es el periodo de crisis gotosa aguda. Acuérdense, hay un periodo asintomático que dura muchos años. Cualquier desencadenante me va a generar una crisis gotosa aguda. Y después de las crisis va a haber una etapa intercrítica, otro momento de asintomatología. Y este también puede durar muchísimos años, pero cualquier factor desencadenante, la que sigue, por favor, me vuelve a generar que el paciente caiga a, a una gota crónica, artritis gotosa crónica. Realmente ahorita, en estos tiempos, en estos años, ya no es tan común, es poco común, sigue apareciendo, pero ya no tanto como anteriormente. Y aquí aparece lo que les mencionaba, que son los tofos, que me comentaron bien. Son esas manchitas, esas deformidades en la articulación, esas bolitas como amarillas, blanquecinas, que pueden tener alguna ulceración, pueden tener alguna secreción. Y es esto, una degeneración articular con un depósito excesivo de estos cristales. Pueden ser óseos, pueden ser en los tejidos blandos. De hecho, pueden haber manifestaciones renales y generar la presencia de litos o alguna nefropatía por el ácido úrico. La que sigue, por favor. Y esos son tofos. Si se acuerdan, les comentaba que puede haber descamación en la piel subyacente, esas bolitas que vemos blanquecinas, esa deformación articular. Aquí ya hay una alteración estructural y anatómica mucho más fuerte que la que aparece en la crisis gotosa aguda, que básicamente es el dolor y la inflamación. Aquí ya hay una alteración estructural. La que sigue, por favor. Obviamente, puede ya no estar inflamado. ¿Y cómo vamos a diferenciar si está inflamado o no inflamado? Tenemos que hacer una exploración física. Lo toco, no hay calor. Lo observo, no hay color, no hay eritema. Únicamente hay un aparente edema, pero ya no es tanto un edema por un exudado ni un trasudado, que son las dos únicas causas que me generan edema. Esta es una alteración anatómica, pero no es un edema. Es una alteración anatómica estructural por el proceso inflamatorio previo que hubo y generó esa degeneración. La que sigue, por favor. Esta es mucho más notoria. Es así, me ha tocado verlo en la consulta. Llegan los pacientes así con las manos súper deformes. Esa paciente tiene los tofos, si se fijan en algunas áreas cutáneas, en la parte inferior, bueno, subyacente a la piel, se ve un poco más blanquecina. Hay unos que llegan con esas áreas blanquecinas literalmente abiertas, como si fueran muchos furúnculos, muchos barritos, por así decirlo. Blancos, son notorios, se les ven, se les pueden tocar. Así llegan algunos, ya son estadios crónicos, o sea, no hay nada que hacer, no hay nada que ofrecer, no hay cirugías para eso. Así se quedaron, es una alteración anatómica crónica por degeneración. Ya no es tan común en estas fechas, pero puede existir. La que sigue, por favor. Y existe, o sea, sí me han llegado a la consulta, sí tengo pacientes así. Eh, otra imagen, o sea, son muy típicas, yo creo que no las van a olvidar. Tofos en los codos, acuérdense que los tofos se suelen presentar sobre todo en áreas de contacto y de presión cutánea, sobre todo en estas regiones, en las manos, en los codos, suelen ser las áreas más frecuentes de presentación clínica. La que sigue, por favor, es una deformidad en los pies muy notoria, muy marcada.
Obviamente calzado no van a utilizar, no pueden utilizarlo. La que sigue, por favor. Y en cuanto al diagnóstico, bueno, si vemos un paciente con tofos, pues yo creo que es clínico el diagnóstico, ¿no? O sea, ya sabemos que tiene la patología. Pero si hablamos de un estándar de oro, es la identificación de los cristales de urato monosódico en el análisis del líquido sinovial. Entonces, el estándar de oro para nosotros saber que el paciente tiene lo que conocemos como gota. La que sigue, por favor. Entonces, para el diagnóstico tenemos que evaluar obviamente la probabilidad clínica de que sí tenga gota. Si es relativamente baja la probabilidad, puso una artrocentesis para ver el líquido sinovial y que tenga los cristales de urato monosódico. Si es alta el riesgo de que tenga gota, o sea, por pura clínica, no se requiere ninguna prueba diagnóstica, o sea, que la clínica es más que suficiente. Y en caso de que nosotros estemos pensando que el paciente tiene gota crónica, pues hay que utilizar una anamnesis adecuada, ¿no? Antecedentes, hallazgos de imagen, exámenes de laboratorio previos que tenga el paciente para nosotros saber. La que sigue, por favor. Y muy importante, les vuelvo a hacer hincapié, es asimétrica, es monoartritis, suele ser en una articulación. En las crónicas ya hay afección múltiple, pero generalmente de primera instancia la gota aguda es monoartritis. Y la regla, hay algo que se conoce como regla diagnóstica para gota aguda. Esto es lo que tenemos que utilizar para nosotros hacer el diagnóstico apropiado. La que sigue, por favor. Esta tablita que les pongo aquí, que pueden tomarle capturas, de todas maneras les digo, les voy a compartir las diapositivas. Esta regla diagnóstica para gota nos ayuda mucho para diagnosticar al paciente, para hacer una correcta interpretación, porque nos habla de las características tanto clínicas del paciente como del ataque per se actual de la crisis gotota, de la crisis gotosa, perdón. Tanto del sexo del paciente, vamos a hablar cuándo inició, si hay un eritema, qué articulación se ve afectada, los niveles de ácido úrico, y esto nos van a dar un puntaje para ver si la probabilidad es baja, si es media, si es alta. Todo esto es muy importante para el diagnóstico. La que sigue, por favor. Entonces nosotros vamos a hacer un análisis de la artrocentesis. Es lo más importante, es el estándar de oro. Realmente vamos a ver los cristales que son como birrefringentes. La que sigue, por favor, les voy a mostrar una imagen de cómo son los cristales y a qué se refiere la birrefringencia. O sea que el momento de que el haz de luz atraviesa el cristal puede ser rojizo, azul. O sea, esa doble, doble reflejo de la luz que hace sobre el cristal. A eso se refiere la birrefringencia. La que sigue, por favor. En cuanto a los estudios de laboratorio, los niveles de ácido úrico son muy importantes, pero cabe aclarar que pueden llegar a ser normales o bajos, y no por ser normal o bajo un nivel de ácido úrico nos descarta el diagnóstico de gota. Obviamente, marcadores inflamatorios van a estar altos, una PCR, o sea, su proteína C reactiva, su BSG, su velocidad de sedimentación globular van a estar altos porque son reactantes de fase aguda también. Y algunas ocasiones se mencionaba anteriormente medición de ácido úrico en la orina, pero ya no se recomienda de forma rutinaria. No es necesario, o sea, con los laboratorios la clínica es suficiente. La que sigue, por favor. Podemos utilizar estudios de imagen, ultrasonido, radiografía, realmente con un ultrasonido, o con una, perdón, radiografía más que obvia la lesión articular que estamos viendo. Hay una deformidad del tejido óseo, hay una reestructuración de la arquitectura, es una degeneración crónica que no se va a curar con cirugía y que nos ayuda mucho la radiografía pues para poder ver ese tipo de lesión que puede llegar hasta ver lesiones en sacabocados. La que sigue, por favor. Y son las que nos generan la inflamación como las últimas imágenes que vimos, tan notorias y tan aparatosas. Entonces, ¿qué le vamos a decir al paciente en nuestra consulta de medicina general, en nuestra consulta de especialidad de medicina familiar, en cualquier consulta de primer nivel? Todo lo que se puede hacer para prevenirlo. ¿Qué le voy a decir yo a mi paciente que veo que tiene malos hábitos higiénico-dietéticos para prevenir que él llegue a presentar gota en algún momento de su vida? Pues obviamente el consumo de alcohol. Recordemos que el alcohol compite con el metabolismo de las purinas, se metaboliza el alcohol, no se metabolizan las purinas, aumenta la hiperuricemia, mayor riesgo de gota. Limitar la ingesta de purinas como en las carnes, o sea, en la dieta. Hay algunos alimentos como el jarabe de maíz, que pueden también tener mayor cantidad de purinas, que pierda peso, paciente, o sea, son muchas cosas, muchas cosas que pueden, el consumo de los medicamentos que les comentaba previamente, o sea, tratar de disminuirlos o cambiarlos por fármacos que disminuyan esos riesgos,
Muchas cosas se pueden hacer para prevenir, que es nuestra principal función. La que sigue, por favor. Y en cuanto al tratamiento, ya para terminar, el tratamiento se va a diferenciar en si es tratamiento para una crisis gotosa aguda o si es para gota crónica. Si es para gota de un brote agudo de gota, hay medidas farmacológicas y no farmacológicas. Como es un proceso inflamatorio, pues el hielo obviamente va a disminuir la inflamación. Entonces, reposo y hielo en la inflamación afectada. Y en cuanto a farmacología, se recomienda que si me llega un paciente a la consulta con crisis gotosa aguda, de preferencia, este, captarlos en las primeras 24 horas para que haga mayor efecto. El fármaco pueden ser glucocorticoides, AINES o colchicina. La que sigue, por favor. En caso de que hablemos de los glucocorticoides, es una administración oral. Yo le calculo en el consultorio su dosis, ¿sabe qué? Ocupa tomar prednisona, 5 miligramos por kilo cada 24 horas. Eso se lo voy a dar durante 5 días o hasta que se le quiten los síntomas. No hay mayor problema con eso. De preferencia, poco a poquito irle retirando el fármaco porque puede haber un rebote y reaparecer la crisis gotosa aguda. Pero todos estos son tratamientos que nosotros podemos dar en el consultorio de manera ambulatoria, calcularle dosis de los fármacos y dárselos de manera adecuada. Si no le doy glucocorticoides, la que sigue, por favor. Si no le doy glucocorticoides de manera oral, puede haber también una administración sistémica. Esa ya como tal no nos correspondería de manera ambulatoria, tendría que ser en un segundo nivel porque es sistémica. Yo no voy a poner tratamiento intravenoso una solución. Podría, pero pues, lo más recomendable es que sea de manera hospitalaria, pero para que la conozcan también, que también existe. La que sigue, por favor. En caso de que no haya glucocorticoides, no exista, no se los pueda dar, no los tolere X causa, puedo dar también AINES. Algunos de ellos pueden ser en este caso naproxeno o alguna alternativa como la indometacina, ibuprofeno. De igual manera, unos 5 días su dosis fija, pero con una reducción también de manera gradual, sobre todo pacientes con algunas comorbilidades. Y lo que les comentábamos previamente en la patología de la artritis, se puede dar inhibidores selectivos de la COX-2 como una alternativa al naproxeno. No hay mayor problema, se pueden utilizar cualquiera de las dos. La que sigue, por favor. Y una que es muy, 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 muy escuchada, conocida cuando se habla de crisis gotosa es la colchicina. Esta colchicina es muy útil, pero sobre todo en las primeritas 12 horas de iniciada la crisis gotosa aguda, porque después disminuye un poco la eficacia. Entonces, la dosis es de 1.2 miligramos a 0.6 miligramos, perdón, 1.6 miligramos, después 0.6 miligramos ya como mantenimiento. La única cosa aquí es que las tabletas vienen de 0.5 miligramos o 2 miligramos, entonces para cortarlas, modificarlas, puede haber un poquito de problemas en la dosificación, entonces pueden darle 1 miligramo o 5 miligramos, no hay mayor problema con eso. Esto de preferencia, les digo, en las primeras 12 horas. Cuando le llegue el paciente, le da su dosis, posteriormente en una hora le da su segunda dosis, ya un poco reducida a la mitad, y con eso le tiene que disminuir la crisis gotosa aguda. Efectos adversos, puede haber gastrointestinales, toxicidad cardíaca, mielosupresión, son muchas, pues, igual que muchos fármacos que pueden presentarse, pero pues es efectos adversos esperados de muchos fármacos. La que sigue, por favor. Hay algo que también es conocido como el tratamiento, pero ya es para la terapia de la crisis gotosa crónica, de la gota crónica. Los anteriores que vimos que son como para mediar la inflamación y el dolor, son en la aguda y son esos tres glucocorticoides, la colchicina y los AINES. Pero ya hablando del tratamiento crónico, se recomienda una terapia reductora de urato. Y para la terapia reductora de urato en la gota crónica tenemos primera, segunda y tercera línea. Primera línea, el alopurinol, que son inhibidores de la santinoxidasa. Después, úricos úricos. Y por último, uricasa recombinante como la pegloticasa. Y muy, 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 muy importante, si yo tengo un paciente con gota crónica, tengo que darle de primera instancia, si le estoy pensando en algún momento darle terapia reductora de urato, primeritito, una profilaxis antiinflamatoria. Profilaxis antiinflamatoria. Después de darle la profilaxis, ya le puedo iniciar la terapia para el tratamiento de gota crónica. Entonces, ¿qué le vamos a dar de terapia antiinflamatoria como profilaxis? Lo mismo que le dimos para la crisis gotosa aguda, pero a dosis medias. En un momentito más vamos a ver la número 41. ¿Qué pasa? Le vamos a dar sus AINES, su glucocorticoides, su colchicina, y esta tiene que ser administrada de manera conjunta junto con el tratamiento reductor de urato durante mínimo
3 a 6 meses. ¿Por qué? Porque si no le doy la profilaxis, el tratamiento no va a ser eficaz. La que sigue, por favor. Entonces, en cuanto a... Va a ser la página 45 42, por favor, 42. En cuanto a la profilaxis antiinflamatoria, lo que les comentaba, colchicina, naproxeno, prednisona, pero si se fijan son dosis menores, dosis medias, a diferencia de la terapia de primera instancia, pues para la crisis gotosa aguda. La que sigue, por favor. Y ahora sí, en cuanto a la reducción de, como terapia reductora de urato, hay algunas indicaciones, no se le da a todos los pacientes, absolutas. Tiene que tener daño por gota crónica, visto en imágenes como las que les acabo de enseñar en las radiografías. Tiene que haber tofos, tiene que haber tofos, y mínimo, mínimo 2 o más crisis gotosas por año, crisis gotosas agudas por año, mínimo. Y puedo considerarlo de manera relativa cuando hay 2 ataques por año, menos de 2 ataques por año, perdón, o cuando el paciente tiene alguno de los factores de riesgo como una enfermedad renal crónica, ácido úrico arriba de 9 miligramos por decilitro o un historial de urolitiasis. No es necesario que yo le dé la terapia con alopurinol al paciente de más de 9 porque no es una terapia, una indicación absoluta, es relativa. La que sigue, por favor, y sí tenemos contraindicaciones para la terapia reductora de urato, sobre todo cuando no hay factores de riesgo relacionados, o sea, los mencionados de los niveles de ácido úrico que les acabo de comentar, cuando no hay enfermedad renal crónica, cuando no hay una historia de urolitiasis y cuando hay una hiperuricemia asintomática. Hay que tener en cuenta también que nosotros tenemos que dar la terapia únicamente si iniciamos terapia antiinflamatoria, o sea, profiláctica. Tenemos que tener un objetivo de titulación de ácido úrico de menos de 6. La duración del tratamiento, indefinida, hasta que el paciente tolere o que haya y siempre y cuando esté en remisión, o sea, es indefinido, se lo puede llevar mucho tiempo. Y pues que el paciente esté con el cumplimiento, obviamente. Si el paciente no cumple con el tratamiento, si lo interrumpe, lo pone, se lo toma, no se lo toma, no le va a hacer efecto. O sea, así no sería tan adecuado que continuara con él. La que sigue, por favor. Entonces, de primera línea, lo que les comentaba, el alopurinol. Le pueden tomar una foto. Las dosis son de 50 a 100 miligramos al día. Se recomienda iniciar con dosis baja porque el alopurinol, aunque no sea tan frecuente, pero tiene efectos adversos secundarios muy importantes. Entre ellos el síndrome de Steven-Johnson y necrosis epidérmica tóxica. Acuérdense, necrosis epidérmica tóxica es como una forma más intensa del síndrome de Steven-Johnson, en donde hay una afección de más del 80% de la piel, hay una necrosis epidérmica. eh, una forma fácil de identificarles el síndrome de Nicholson, que es, hagan de cuenta, la piel cuando la rozan, hacen esto y se barre todo el pedacito de piel que uno movió. Entonces es muy importante empezar con dosis bajas, aunque no es tan frecuente, o sea, realmente el porcentaje es bajito, menos del 5%, pero sí ocurre, por eso a buenas dosis. Y en algunos pacientes que ya se les conozca que tengan ese tipo de afección de los alelos HLA B5801, pues tienen mayor sensibilidad, sobre todo son en pacientes del área del oriente. Estos pacientes de oriente mmm, no es lo más común, pero sería bueno hacerle un estudio genético para ver que no tengan esta afección por la mayor sensibilidad, pero pues no es muy habitual en nuestra raza mexicana, pues en los latinos. La que sigue, por favor. Otro tipo de inhibidor de la santina oxidasa que no es el alopurinol es el befusoxat, que puede ser de 40 a 80 miligramos oral una vez al día. Efectos secundarios, náuseas, sarpullido, realmente aquí no va a haber tanto necrosis epidérmica tóxica ni Steven Johnson. No es tan común, lo más común es el alopurinol, pero también existe otra opción de fármaco que se puede estar dando al paciente. La que sigue, por favor. De segunda línea, acuérdense que tenemos el Probenecid, que son úricos úricos, o sea que nos van a permitir que se esté orinando el, todos estos contenidos de las purinas, que si de por sí no son hidrosolubles, pues bueno, vamos a tratar de sacarlos por la orina, aún así. 500 miligramos de oral cada 12 horas. Es una alternativa, pero no solamente segunda línea, se puede utilizar en combinación con los inhibidores de la santina oxidasa para favorecer la disminución de ese tipo de niveles de urato. Y pues obviamente contraindicaciones que no tengan nefrolitiasis, una enfermedad renal crónica severa por el daño que puede haber sobreagregado al riñón, porque un efecto
secundario es la urolitiasis, porque pues como se van a estar secretando los cristales por la orina, se pueden llegar a concentrar y a formar cristales. La que sigue, por favor. Y de tercera línea, la pegloticasa. Esta, pues realmente nosotros no la vamos a indicar como medicina familiar. ¿Por qué? Porque no es un tratamiento que se dé de manera ambulatoria. Esto se da cada 2 semanas de manera de infusión, pues requiere un tratamiento en observación, cosa que no se tiene en un consultorio de medicina familiar. Pero se los pongo de todas maneras para que lo conozcan. Y la que sigue, por favor, se los puse una imagen ya resumida, muy sencilla de entender y de ver, de el tratamiento de cómo se va a hacer en el paciente con gota y en qué área afecta cada uno de los fármacos. La mayoría afectan sobre todo en la santina oxidasa. Acuérdense que las purinas se convierten en hiposantina, la hiposantina a santina. Entonces, la santina que se convierte en ácido úrico, si yo inhibo la santina oxidasa, gracias a los inhibidores de la santina oxidasa como el allopurinol, pues voy a inhibir que se forme el ácido úrico y por lo tanto disminuyo la producción de cristales y el fomento pues de la patología de gota. Y la plegoticasa o los otros fármacos que vimos úricos, pues tienen diferentes áreas de interés en cuanto a la farmacología del metabolismo de las purinas, pero pues sobre todo los más importantes es el allopurinol, los inhibidores de la santina oxidasa. Es la última diapositiva, no sé si tengan alguna duda, pregunta, algo que no quedara claro. Es un tema un poquito más extenso, realmente requiere más atención en cuanto a la clínica y saber identificar cuándo es un periodo inicial asintomático, crisis gotosa aguda, uno intercrítico y una crisis o una gota crónica. Y el tratamiento va a variar dependiendo del estadio clínico en el que se encuentre, pero sí es muy importante que conozcan todo lo que se le tiene que hacer y que ustedes siendo médicos, no sé si ya tengan algunos de ustedes alguna especialidad, o sean médicos generales o también sean como yo especialistas en familiar, pero es algo que le corresponde y le compete a todo médico general, a cualquier médico, pues a quien sea. Y todo mundo puede dar tratamiento a todo este tipo de patologías que acabamos de ver, porque es un tratamiento que se tiene que dar en primer nivel de atención y que es útil que todos lo sepan, porque en algún momento les puede llegar y sería bueno que supieran cómo tratarlos. No sé si tengan alguna duda, pregunta o todo Por quedó claro. ejemplo, Doc, yo rara vez he visto una gota, pero basado en las imágenes me da la impresión de que tiene una apariencia anatómica como la de la celulitis. No sé si de repente la gota se ve similar. Yo las he confundido por eso, porque como tal no he visto una gota en presencia, pero se ve como entre una celulitis combinada con una artritis. En esos casos, ¿cómo podría yo diferenciarlo? O sea, por ejemplo, en la celulitis, si presentara fiebre, sería como un marco de diferenciación. Bueno, mm, hay que recordar que la celulitis como tal sí es una inflamación cutánea, pero es muy diferente a la gota. ¿Por qué? Porque la celulitis tiene en sí, sobre todo, una extensión cutánea mucho más extensa y donde es más frecuente es en miembros pélvicos, o sea, miembros inferiores, sobre todo en la pierna. Si se fijan, la celulitis puede llegar a afectar desde talón hasta rodilla en algunas ocasiones. Y es una extensión grande, grande, grande. Toda la piel de la pierna se ve roja, hinchada, puede haber un trasudado, pero es toda la piel. No hay una afección específica en una articulación. Entonces, ¿qué pasa? La celulitis la vas a diferenciar por eso, por la gran extensión. Puede llegar a abarcar a lo mejor el área de la rodilla, tantito el área del tobillo, pero es una afección sobre todo sobre un área que no tiene una articulación en sí. Y la gota es articulaciones, sobre todo pequeñas, periféricas, suele ser asimétrica y es en articulación, o sea, es en una articulación y la celulitis es en una gran extensión de la piel. Bueno, de las celulitis que has visto seguramente sí han sido así como te comento, o sea, miembros pélvicos y una gran extensión con características de inflamación roja, eritematosa, o sea, con edema, caliente, pero es extensa y en una gran superficie cutánea. Y la gota es en una articulación generalmente, sobre todo cuando es crisis gotosa aguda, es una articulación periférica, asimétrica y es una articulación chiquita. O sea, sí yo creo que es fácil diferenciarlas, porque una es toda la piel y otra es la articulación. Y me habías preguntado otra cosa, ¿qué más fue? Es que como nunca he asimilado la anatomía, la relaciono con la artritis, porque también la artritis con los nodulitos
tiene Ajá. como esa sensación como de malformación y según yo tengo entendido, la gota en inicios tiene esa malformación, o sea, se siente esa tipo bolita, ese tipo nódulo. Para mí es cómo puedo diferenciar, porque tengo entendido que es Por, en cualquier artritis, en cualquier ajá. articulación, perdón. Una buena forma de discernir es, como les comentaba, la simetría y la asimetría. Y esto es muy característico. La gota suele afectar articulaciones un poco más distales y suele ser asimétrica. Y en la artritis es simétrica y suele afectar articulaciones más cercanas. Va a empezar por la muñeca y en las articulaciones metacarpofalángicas. ¿Ah? Artritis muñeca más proximales y metacarpofalángicas. Sí puede llegar a afectar las interfalángicas medias y distales y presentar nódulos de Everden y Burdach. Sí, sí puede haber, pero la característica es que es simétrica de proximal a distal y en la osteoartritis es asimétrica de distal a proximal. Ambas pueden tener los nódulos, pero lo que te va a hacer la diferencia va a ser la simetría y la articulación de proximal a distal o de distal a proximal y el antecedente clínico de a qué se dedicaba la persona. Por ejemplo, si utilizaba mucho la computadora, tejía, cosía y tiene afección de distal a proximal y es única, pues osteoartritis. Si no tiene a lo mejor ese antecedente, pero es bilateral, es rigidez matutina de más de 30 minutos, o sea, nos va a encaminar a artritis reumatoide. Si yo te pongo una foto de una mano con nódulos de Everin y de Burdach, claramente no voy a esperar que me digas que es artritis o osteoartritis, porque para hacer un diagnóstico y pensar en algo, ocupamos no solamente ver nódulos en una foto, sino interrogar el trasfondo, ver si es simétrico, asimétrico, antecedentes familiares, cuándo los presentó, ha tenido fiebre, no ha tenido fiebre, cuánto dura la rigidez, más de 30 minutos, menos de 30 minutos, en qué horario del día, qué lo aumenta, qué lo disminuye. O sea, está bien la pregunta y la respuesta sería eso, ver todo el trasfondo y hacer una anamnesis muy completa, porque no nada más con ver nódulos voy a decir si es artritis o es osteoartritis, artritis reumatoide pues o osteoartritis. Tengo que ver todo el trasfondo y hacer una nota, una historia clínica muy completa. No sé si me explico, o sea, la respuesta sería esa, hacer una historia clínica, una anamnesis correcta y adecuada y muy amplia. No nada más tratar de decir, nódulos de Everett, artritis reumatoide, Burdach, osteoartritis. No, no es posible. O sea, nada más con verlos no es posible, se ocupa todo el trasfondo del interrogatorio. Muchas gracias, doctor. Sí, claro. ¿Alguna otra duda, pregunta? Estoy leyendo una, dice, si un paciente por laboratorio presenta niveles de ácido úrico elevados sin síntomas, ¿se inicia con modificación del estilo de vida o le puede iniciar un... Ok. Dice su compañera Carolina, si en un paciente por laboratorio presenta niveles de ácido úrico elevado sin síntomas, ¿se inicia con modificación del estilo de vida o le puede indicar un tratamiento farmacológico? Bueno, acuérdense en las diapositivas que les acabo de presentar, se las voy a compartir para que las lean con detalle. No es una indicación de un tratamiento, por ejemplo, inhibidor de las enzinoxiasas. O sea, yo no le voy a dar alopurinol a un paciente que tenga una hiperuricemia si es asintomático. No es una indicación dar tratamiento por una hiperuricemia asintomática. Un tratamiento farmacológico por hiperuricemia asintomática no es indicación. Lo que sí puedo hacer es eso que comentas, cambios en el estilo de vida. Llega un paciente conmigo de primera vez, tiene ácido úrico de 8, es asintomático, pero veo que tiene obesidad, malos hábitos higiénico-dietéticos, consume mucho alcohol cada día, no se espera que sea fin de semana, o sea, diario consume, pues le voy a hacer cambios que no tome alcohol, cambios en la dieta, que disminuya el consumo de purinas, que haga ejercicio, que disminuya su obesidad, su sobrepeso, y lo voy a estar viendo de manera habitual, como yo lo veré en su consulta de medicina familiar, cada 6 meses, cada año, o cada 3 meses, dependiendo también como el paciente me lo pida, si él quiere estar viendo seguido conmigo, y le voy a estar pidiendo sus laboratorios seriados de control para ver una inicial de ácido úrico y las subsecuentes que sí o sí tienen que ir bajando. Si no disminuyen en algún momento ya llega a presentar clínica, ya es una indicación no absoluta, sino relativa de poder iniciar o sospechar en el inicio de una terapia reductora de urato, como los inhibidores de la santinoxidasa. Pero no, o sea, hiperuricemia con asintomática, farmacológico no, solamente cambios en el estilo de vida. Hiperuricemia sintomática
ya podemos pensar en iniciar la terapia de la reductora de urato. Las que sí son absolutas son las que les comentaba previamente, que tuviera tofos, que tuviera más de 2 crisis gotosas al año, es así, sí se ocupa tratamiento farmacológico. Si no, son indicaciones relativas. Y la que no es indicación como tal es hiperuricemia asintomática. Esa no. Para tratamiento farmacológico, únicamente sería el tratamiento por modificación de estilos de vida, o sea, cambio del estilo de hábito higiénico dietético. Espero que haya quedado claro, Carolina. Si no, me comentas ahí un mensaje o me dices para ampliar un poquito más. ¿Alguien, algún